del nivel 3, ¿qué tal? Una clase más de aritmética. Tema, jóvenes, regla de 3. Muy bien, jóvenes. No sé si se habrá pasado de repente antes, o tal vez cuando estaban ustedes en primaria, cuando nos daban un problema que teníamos que leer y nos daban bastantes datos, ¿no? Y al final no sabíamos quién con quién multiplicar, quién con quién sumar, dividir, restar, etcétera, ¿no? Y hasta a veces simplemente hacíamos cualquier operación pensando que esa es la respuesta, ¿cierto? Entonces, a continuación, nosotros vamos a aprender qué datos con qué datos se deben de multiplicar o qué datos con qué datos se deben de dividir, ¿de acuerdo, jóvenes? Muy bien. Entonces, empecemos. Regla de 3. Es un tema muy importante. Cuando hablamos regla de 3, se divide en dos partes. Regla de 3 simples y regla de 3 compuesta, ¿de acuerdo? En la regla de 3 simple tenemos dos. Regla de 3 directa y regla de 3 inversa. Veamos por acá. Vamos con la regla de 3 simple. En primer lugar, regla de 3 directa y luego regla de 3 inversa. ¿Qué es regla de 3 directa? Cuando tengamos en una regla de 3 directa, o como reconocemos, es cuando ambas magnitudes involucradas en el ejercicio, si uno aumenta, el otro también debe aumentar. Profesor, no entiendo. Por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, cantidad de obreros que van a hacer, por ejemplo, van a elaborar pantalones. A ver, yo te pregunto, en un mes cualquiera, pregunto, si yo contrato más obreros, ¿ves? Obreros se elevan. Si yo contrato más obreros, entonces, ¿podré hacer más o menos pantalones? Profesor, usted podrá hacer más pantalones. Ah, claro, entonces los dos han subido. Si los dos suben dentro del análisis, entonces es directo, ¿de acuerdo? Es una regla de 3 simple directa, ¿de acuerdo? A ver, otro. Por ejemplo, si yo voy a más velocidad, significa que voy a recorrer mayor distancia. Entonces sigue siendo directo. Profe, a ver un ejemplo de inverso. Ya, fácil. Por ejemplo, si yo quiero hacer una casa, ¿ya? Voy a hacer una casa. Muy bien. Si yo contrato más obreros, demoraré más o menos días. Profesor, a más obreros te vas a demorar menos días. ¿Ves? Uno sube y el otro baja. Eso es en el caso del inverso. Muy bien, jóvenes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer si es directo o si es inverso. ¿Cuándo reconocemos que es directo? Cuando los dos suben dentro del análisis. ¿Y cuándo es inverso? Cuando uno sube y el otro baja dentro del análisis, ¿no? Entonces, en los problemas primero tenemos que reconocer. El problema no te va a decir, tú tienes que reconocer. Muy bien. Profesor, y una vez que yo reconozco, a ver, por ejemplo, ¿cómo se hace? A ver, ejemplo. Por ejemplo, si voy a una velocidad de 30 metros por segundo, recorro 510 metros. ¿A cuánta velocidad debo recorrer para poder recorrer una distancia? Para recorrer una distancia, por ejemplo, de 1040 metros. Allá. Como ya he reconocido que es directo, ¿no? Entonces la multiplicación debe ser en aspa. Este producto y este producto deben de ser iguales. Entonces, x por n debe ser igual a y por m. Ahí está. En cambio, cuando es inverso, ya sabemos que uno sube y uno baja, ¿no? Dentro del análisis, la multiplicación debe hacerlo en paralelo. Por ejemplo, 40 obreros pueden hacer una obra en 6 días. ¿Cuántos obreros serán necesarios para poder hacerlo en 2 días, por ejemplo, ¿no? Entonces, la multiplicación es en paralelo. L por L tiene que ser igual a L por L. M por N tiene que ser igual a X por Y. Muy bien, jóvenes. Entonces, no te olvides. Para aplicar la regla de 3 simple, primero reconozco si es directo o inverso. Si es directo, ¿cómo? Los dos suben, ¿no? Y si es inverso, uno sube y el otro baja. Muy bien, jóvenes. Hemos eliminado esta primera parte de lo que es la regla de 3 simples. A ver, jóvenes, veamos ahora regla de 3 compuesta. Muy bien. En regla de 3 compuesta ya van a entrar a tallar 3 magnitudes a más. Mientras que en la regla de 3 simples, si tú te has dado cuenta, solamente entran a tallar al análisis 2 magnitudes. Solamente 2 magnitudes. Si en un problema ya me dan 3 magnitudes o 4 magnitudes o 5 magnitudes, entonces ya tengo que trabajar con la regla de 3 compuesta. Pero así como la regla de 3 simple tiene
dos técnicas. También la regla de tres compuesta tiene dos técnicas. Una de ellas se llama método de las rayas o también se le llama el método del alicate. Mientras que también tenemos el método del rectángulo. Profesor, ¿cuándo voy a aplicar el método de las rayas y cuándo aplicamos el método del rectángulo? A ver, veamos primero con el método de las rayas. Presten atención. En el método de las rayas siempre se aplica cuando dentro del proceso del ejercicio del problema no existe variación, no existe variación durante la ejecución. Profesor, no entiendo. Por ejemplo, fíjate. Vamos a ubicar causa, circunstancia y efecto. ¿Quién es la causa? La causa se va a poder ubicar los obreros, la cantidad de obreros, o tal vez la cantidad de máquinas, o la cantidad de hornos, etc. Como a su vez también vamos a ubicar el rendimiento. ¿Ya? Circunstancia. En circunstancia, en la columna de circunstancia, nosotros vamos a ubicar los días o las horas por día, ¿de acuerdo? Mientras que en el efecto vamos a ubicar todo lo que es la obra y también la dificultad de la obra, ¿de acuerdo? A ver, veamos por acá. Mira, vamos a imaginar y vamos a rellenar los datos de una manera arbitraria. Escucha. 40 obreros quieren hacer 70 pantalones. Pantalones de sobra, bueno. Obreros van en la causa, allá. Por ejemplo, 40 obreros quieren hacer 70 pantalones a simple costura. Simple costura sería uno, ¿no? 40 obreros quieren hacer 70 pantalones a simple costura, trabajando 70 días y 8 horas por día. 70 días y 8 horas por día. Muy bien. ¿No? ¿De acuerdo? Ya, ahora sigamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos días demorarán? Acá le pondremos nuestra incógnita. ¿Cuántos días demorarán si 100 obreros, escúchame, si 100 obreros desean hacer 500 pantalones a triple de costura? Aquí era de simple costura 1, acá será triple costura 3, ¿no? ¿Cuántos días demorarán 100 obreros en hacer 500 pantalones a triple costura, trabajando 6 horas diarias? Trabajando 6 horas diarias, si el rendimiento de estos últimos, ¿no?, es el doble que el rendimiento de los anteriores. Si el rendimiento aquí era 1, acá el rendimiento será el doble, 2. Ya, profe, ¿cómo se calcula? Ya, se calcula multiplicando estos elementos por los elementos de abajo. Se iguala a los elementos que se encuentran por aquí multiplicados por todos estos elementos. Entonces, A, B, M, N, W, Z, A, B, M, N, W, Z va a ser igual aquí, C, D, P, Q, X, Y. C, D, P, Q, X, Y. ¿No? C, D, X, P, Q, X, Y. Muy bien. Así sería la resolución y el planteamiento de los ejercicios. Profe, y si no me dan rendimiento, ya. Si no te dan rendimiento, entonces simplemente no lo colocas, solamente pones cantidad de obreros. Profe, si no me ponen dificultad, entonces no lo colocas solamente los elementos que te da. Pero ya sabes, aquí va obreros, máquinas, horno, rendimiento. Aquí qué cosa va, días, horas. Aquí que va obreros, perdón, obra y dificultad. Muy bien, profe, ¿y cuándo utilizo el método del rectángulo? Allá, el método del rectángulo tú lo vas a usar cuando en problemas digan de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿no?, se desea hacer una obra con 70 obreros en 30 días. Luego de haber trabajado 6 días, 4 obreros se enferman. Ya, profe, entonces hay una variación en medio de la ejecución, ¿cierto? Está variando, va a variar en medio de la ejecución, ¿no? Muy bien. Luego de 6 días se enferman 4 obreros, trabajando así 6 días más. Luego se contratan 10 obreros, ¿no?, de tal manera de terminar la obra un día antes del plazo establecido, por ejemplo. Entonces, en la ejecución de la obra veo que existen variaciones, ¿no? Se enferman obreros, contratan obreros. Entonces, es recomendable resolver ese ejercicio por el método del rectángulo. ¿Qué decimos? Profesor, tú, por ejemplo acá, ¿no? 40 obreros quieren hacer una obra en 30 días. Luego de haber trabajado 5 días, en esos 5 días ya hacen una parte de la obra, ¿no? Entonces, obra 1.
En esos 5 días se enferman 6 obreros. Entonces, de la cantidad de obreros hay que restarle 6, trabajando así durante 8 días, ¿cierto? Entonces, en esos 8 días, con esos 6 obreros enfermos, se trabaja, se avanza la obra, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué digo? La primera parte de la obra, más segunda parte de la obra, más la tercera parte de la obra, más la cuarta parte de la obra, va a ser igual a la obra total, ¿cierto? Entonces, obra total es igual a la suma de las partes. Profe, ¿y cómo se calcula cada parte de la obra? Cada parte de la obra, como la obra total, se calcula multiplicando el número de obreros por su rendimiento, por el número de días, por el número de horas y todo entre la dificultad. Profe, esa fórmula, si en esa fórmula no me da el rendimiento, entonces toda la fórmula escribes igual sin el rendimiento. Profe, no me dan dificultad, entonces escribes la fórmula sin rendimiento, sin dificultad. Solamente escribes la fórmula con los datos que te dan en el ejercicio. Muy bien, jóvenes, entonces ya conocemos método de las rayas, también llamado método del alicate, y el método del rectángulo cuando existen variaciones en la ejecución. Muy bien, chicos, ahora empezamos con la práctica. A ver, problema número 1, ¿qué dice? Si en cada 3 bidones de aceite se almacenaron 36 litros. A ver, en cada 3 bidones de aceite se almacenan 36 litros. Ya. A ver, la pregunta es, ya. A ver, primero planteamos, ¿ya? Después reconocemos. Si en cada 3 bidones se almacenan 36 litros, ¿cuántos bidones se necesitan para guardar 108 litros? A ver, veamos por acá. Decimos, si hay más bidones, entonces ¿puedo almacenar más o menos litros? Ah, puedes almacenar más, profe. Entonces es directo. Entonces, si es directo, entonces la multiplicación es en asa. Entonces, ¿qué digo? 3 por 108 tiene que ser igual a x por 36. Simplificando, x te saldría 9, ¿no pones? ¿Qué significamos? Por ejemplo, 36 a 1, 36 a 3, ¿no? X por 1 es x y 3 por 3 es 9, ¿no? Bueno, la simplificación ya lo vamos a hacer de manera directa. Problema número 3, ¿qué dice? Para pavimentar 180 metros de pista, ya está. Listo. 18 obreros tardan 21 días. Mira, ¿ve? Causa, circunstancia, efecto. En el efecto va la obra, aquí van los obreros y aquí los días. Ahora sí. Para pavimentar 180 metros de pista, eso es la obra que van a hacer. Vamos a pavimentar 180 metros. Dice 18 obreros se demoraron 21 días. Entonces todo eso es una franja. Causa, circunstancia, efecto. Listo. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días se necesitarán para pavimentar 120 metros de la misma pista con 4 obreros menos? 4 obreros menos, ¿qué significa? Que 18 a 14 hay 4 obreros menos, o sea, 14, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Método de las raíces. De 18 por 21 por 120 debe ser igual a 14 por x por 180. Está. 18 por 21 por 120 debe ser igual a 14 por x por 180. Entonces, hacemos las simplificaciones respectivas, 0 con 0, séptima con séptima, y x me va a salir 18. 18 días, jóvenes, ¿no? Días. Problema número 5. ¿Qué dice? De un grupo de trabajadores hace una obra en 28 días, ¿ya? Listo. Si su rendimiento disminuye en la tercera parte, ¿en qué tiempo harán la misma obra? A ver, entonces me están hablando de rendimiento y días. A ver, pregúntate tú, decimos de la siguiente manera. Si un obrero tiene mayor rendimiento, entonces se demora más días, menos días. Profe, si tiene mayor rendimiento, se demora menos días, pues. Ah, entonces es inverso. Muy bien, entonces, ¿qué decimos? Mira por acá. Dice lo siguiente, inverso, no te olvides. De un grupo de trabajadores hace una obra en 28 días. En 28 días hace un grupo de trabajadores, pero su rendimiento no sabemos, le vamos a llamar 1. Rendimiento 1, ¿de acuerdo? Muy bien. Si su rendimiento disminuye en la tercera parte, si este rendimiento se quita un tercio, está disminuyendo en la tercera parte. 1 menos un tercio quedaría 2 tercios. Si su rendimiento se reduce en la tercera parte, ¿en qué tiempo darán? X. Entonces, ¿qué decimos? Como ya sabemos que es regla de 3 inversa porque 1 sube 1 baja, entonces 1 por 28 va a ser igual a 2 tercios por X.
1 por 28 es igual a 2 tercios de x. El 3 pasa a multiplicar, entonces x te va a salir 40. Los 42 días se van a demorar, jóvenes. Problema número 7. ¿Qué dice 7? Si 40 obreros hacen una obra en 21 días. Obreros y días. Dice bien claro, 40 obreros hacen una obra en 21 días. ¿Cuántos obreros menos, no? ¿Cuántos obreros menos si hubieran demorado si trabajan? ¿Cuántos días menos, no? ¿Cuántos días menos si hubieran demorado si trabajan 2 obreros más? A ver, ¿cuántos días menos si hubiesen demorado? Vamos a averiguar. Si trabajan 2 obreros más. Allá, 40 obreros hacen una obra en 21 días. Si tengo 2 obreros más, 42, ¿cuántos días demorarán? Muy bien. A ver, tenemos obreros y días. Si yo tengo más obreros, lo acabo en menos días. Es lógico, sentido común. Entonces es inverso. Si es una regla de 3 inversa, la multiplicación es en paralelo. ¿Qué digo? 40 por 21 va a ser igual a 42 por D. Entonces D te va a salir ¿cuánto? 20. D me saldrá 20 días. ¿Eso qué significa, jóvenes? Decimos que si yo aumento 2 obreros, me voy a demorar un día menos. Repito, si yo aumento 2 obreros, me demoraré un día menos. Un día menor demorará, ¿no? Un día menos demorará. ¿Listo? Un día menos demorará. Jóvenes, entonces, esperando que hasta ahí todo esté bien claro, jóvenes. Problema número 9, ¿qué dice? Una calle mide 25 metros de largo y 4 metros de ancho. Está pavimentada por 16.000 adoquines, muchachos. Muchachos, un adoquín viene a ser una piedra, ¿ya? En forma de prisma, ¿de acuerdo? Es más o menos como una cajita de fósforo, pero ampliada, ¿no? Más grande, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que se usan para la pavimentación de las pistas, ¿de acuerdo, jóvenes? Muy bien, ¿y han usado cuánto? 16.000 adoquines. Muy bien. Dice, ¿cuántos adoquines se necesitarán para pavimentar otra calle de 30 metros de largo y 5 metros de ancho? A ver, jóvenes, cuando uno pavimenta una pista, no está solamente pavimentando la longitud, sino tiene que pavimentar tanto la longitud cuanto de largo y también cuanto de ancho. Por lo tanto, cuando hablamos de pavimentación, vamos a hablar de área, ¿no? De cuánto de área, cuánto de largo por cuánto de ancho. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Entonces, en el problema 9, ¿cuántos adoquines por cuánto de área? A ver, veamos. Y el área va a ser largo por ancho, ¿no? Empezamos. Dice, una calle mide 25 metros de largo y 4 metros de ancho. Entonces, la multiplicación sería su área. Y han usado 16.000 adoquines. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. ¿Cuántos adoquines? Me están preguntando, ¿cuántos adoquines? X. ¿Cuántos adoquines se necesitarán para pavimentar otra calle de 30 metros de largo por 5 metros de ancho? Muy bien. La pregunta es, si tengo más área, o sea, más grande es la pista, por lo tanto, ¿voy a necesitar más o menos adoquines? Voy a tener que necesitar más adoquines, ¿cierto? Entonces es directo, porque los dos suben. Y cuando es una regla de 3 simple, directo, la multiplicación es en aspa. Entonces, ¿qué digo? 16.000 por 30 por 5 va a ser igual a x por 25 por 4. Empezamos a multiplicar porque 25 por 4 es 100. Acá habría 2 ceros. 2 ceros simplifico. Empiezo a simplificar y encuentro que x vale 24.000, ¿no? Vamos a tener que usar 24.000 adoquines, jóvenes. Muy bien. Pasamos al problema número 11. ¿Qué dice el problema número 11? Un labrador tiene pasto para alimentar a una vaca durante 27 días. Dice, para alimentar a una vaca tiene 27 días. Muy bien. ¿Qué más? Y si fuera una oveja, tendría para 54 días, ¿no? Muy bien. La pregunta es, ¿para cuánto tiempo tendría si tuviera que alimentar a la vaca y a la oveja a la vez? Muy bien. Entonces, si fuera solamente la vaca, todo ese pasto duraría 27 días. Pero solamente si alimentaría a la oveja, el pasto duraría 54 días. ¿Cuántos días durarán si yo voy a alimentar tanto a la vaca más a la oveja juntas, ¿no? Entonces, primero reconozcamos. Del animal estamos hablando su eficiencia, su rapidez, ¿no? De poder comer, ¿no? Si un animal es más rápido en comer, por lo tanto se demora más días, menos días. Va a alcanzar menos días, ¿cierto? Muy bien, entonces es inverso, ¿no? Así que la multiplicación en paralelo.
Así que esta multiplicación tiene que ser igual a esta multiplicación y tiene que ser igual a esta multiplicación. Muy bien, jóvenes. Entonces, empecemos. Vaca por 27, ¿no? La velocidad de la vaca por 27 va a ser igual al de la oveja por 54. Oveja por 54. Simplifico, entonces la vaca es igual al doble de la oveja en comer, ¿no? Ahora igualamos lo siguiente, ¿no? Los dos últimos. Oveja por 54 es igual a vaca más oveja por cantidad de días. Vaca más oveja por la cantidad de días. Pero la vaca equivale a doble de la oveja. En vez de vaca le pongo doble de oveja. Doble de oveja más oveja, triple de oveja por D va a ser igual a 54 por la oveja. Simplemente oveja con oveja cancelamos y el 3 pasa a dividir al 54. Entonces encontraríamos que se van a demorar 18 días. Muy bien, pasemos al problema número 13. ¿Qué dice? Se contrataron 24 obreros para que hagan una obra en 20 días. Se contrataron 24 obreros para que hagan toda una obra en 20 días. Muy bien, ¿qué más? Dice el problema. Sin embargo, luego de haber hecho la cuarta parte, muy bien, una vez han avanzado la cuarta parte de toda la obra, han avanzado la cuarta parte, dice bien claro el problema, se retiraron 4 obreros. Entonces, de los 24 obreros que iniciaron, y en un inicio habían 24, una vez hecho la cuarta parte de la obra, se retiran 4, entonces solamente me va a quedar 20 obreros, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿con cuántos días de retraso se terminó la obra? Muy bien, jóvenes. Entonces, empezamos. Causa, circunstancia, efecto. Vamos con la primera parte. Digo, con 24 obreros se hace una obra en 20 días, ¿cierto? Con 24 obreros se hace una obra en 20 días. ¿Qué más? Con estos 24 obreros, mira acá, con estos 24 obreros, ¿cuántos días se demoraron en hacer un cuarto de la obra? Porque hay un momento en que avanzan, hacen un cuarto de la obra, ¿no? Al avanzar un cuarto de la obra, ¿cuántos días se han demorado? Entonces multiplico 24 por 20 por un cuarto es igual a 24 por D1 por 1. Al momento de simplificar esa igualdad, vamos a encontrar que D vale 5 días. Entonces aquí se están demorando 5 días. Muy bien. Ahora debo averiguar cuánto se demoran en hacer el resto de la obra. Pero si todo es una obra y ya hicieron un cuarto, entonces me falta hacer 3 cuartos de la obra, ¿no? Muy bien. Entonces digo lo siguiente. A ver, esos 24 obreros pueden hacer una obra en 20 días. Estos 24 obreros pueden hacer una obra en 20 días. Ahora la pregunta es, estos 20 obreros, porque se retiraron 4, estos 20 obreros, ¿cuántos días demorarán para hacer lo que falta? O sea, los 3 cuartos. Multiplico como el método de las rayas, simplifico y la distancia, día 2 me va a salir 18. O sea, aquí me va a salir 18 días. Muy bien. Entonces, nosotros nos damos cuenta de lo siguiente, ¿no? La primera parte se demoraron 5 días y la segunda parte se demoraron 18 días. Hacen un total de 23 días. Pero todo estaba para poder hacerlo en ¿cuántos días? En 20. Si se demoraron 23 y estaba previsto para hacerlo en 20, entonces ¿cuántos días de retraso tienen? Tienen un total de 3 días de retraso, jóvenes. Así de fácil. Muy bien, jóvenes, continuamos. Problema número 15. Dice, se contratan 24 obreros para construir un túnel y faltando 15 días para terminar, 4 de ellos sufrieron un accidente. Muy bien. Para ello, la obra se entrega con N días de retraso. Muy bien, jóvenes, miren. Toda la obra se han contratado 24 obreros para trabajarlo en una cierta cantidad de días, que lamentablemente no me lo dice. Pero, me dice 15 días antes, dice el problema, ¿no? 15 días antes de terminar. Eso significa que estos obreros han trabajado, ¿no? Y faltando 15 días, hubo complicaciones, ¿cierto? Muy bien, pero vamos para acá. Empezamos a trabajar y hasta aquí, que son 15 días antes, pregunta, ¿cuántos días han trabajado? Estos 24 obreros han trabajado toda la cantidad de días que estaba propuesto, menos los 15 días, porque 15 días antes de terminar sucedió todo ese suceso, ¿cierto? Muy bien, ahora dice, para terminar, 4 de ellos sufrieron un accidente. ¿Eso qué significa? Ya no hay 24 obreros.
Ahora, después de estos D menos 15 días, o sea, 15 días antes, ahora hay solamente 20 obreros, ¿no? Dice, ¿cuántos días de retraso se entregó la obra? Muy bien, vamos a averiguar estos 20 obreros en cuántos días lo hacen, ¿de acuerdo, jóvenes? Entonces decimos, ¿no? La obra total es igual a la primera parte más la segunda parte de la obra. ¿A qué es igual obra total? Obreros por días. Obreros por días va a ser igual a el obreros 24 por días, de menos 15 más la segunda obra, que es obreros por días. Obreros por días, o sea, por de días. Muy bien. Entonces, empezamos a multiplicar aquí, 24 se distribuye, se cancela 24D con 24D, entonces 24 por 15 que está restando viene a sumar y simplificando tenemos 18 días. Jóvenes, aquí se van a demorar ¿cuánto? 18 días. ¿Eso qué significa, profe? ¿Sabe qué? Aquí estamos, hemos trabajado y de aquí para aquí, si no hubiese habido nada, lo terminábamos en 15 días. ¿Por qué? Porque el problema dice 15 días antes de acabar la obra. O sea, de aquí a aquí se debería haber acabado en 15 días. Pero realmente, ¿en cuánto se acabó? En 18. ¿Y por qué se acabó en 18? Porque se enfermaron 4 obreros y nosotros trabajamos con 20 obreros, pues, allá. Y si trabajaste 18 días de lo que debiste haber trabajado solamente en 15, ¿cuántos días de retraso, jóvenes? 3. Retraso, ¿no? El retraso de 3 días, o sea, y el valor de n, que es el problema, debe ser 3. Muy bien. Pasamos a la autoevaluación, jóvenes. Hemos escogido los problemas 8 y 9. Problema número 8, ¿qué dice? Una brigada de 30 obreros se comprometen a hacer 30 metros de zanja en 30 días. 30 obreros en 30 días quieren hacer 30 metros de zanja. Muy bien. A los 5 días de empezado el trabajo aumentan 5 obreros. Estos 30 obreros iniciales trabajan 5 días y una vez de trabajado 5 días aumentan 5 obreros. Ahora, o sea, va a haber ahora 35 obreros, ¿no? ¿Cierto? Listo, trabajando así, ¿no? A los 5 días del trabajo se aumenta 5 obreros. Y 10 días después, o sea, ya aumentamos los 35 y 10 días después, ya pasó ahora 10 días, y 10 días después se aumentaron 5 obreros más. Ajá. De los 35, 5 obreros más, ¿cuánto bien? 40 obreros. Muy bien, vamos a averiguar ahora cuántos días se demoraron estos 40 obreros en terminar la obra, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Obra total es igual a hora inicial más la primera obra, más segunda obra, más tercera parte, ¿no? De la obra. Muy bien, acá tenemos planteamiento. La obra total acá es igual, obreros por días más la primera parte, obreros por días, más la segunda parte, obreros por días, más la tercera parte, obreros por días. Desarrollando la cantidad de días que trabajan estos últimos es de 40 días, ¿no? O 10 días, ¿no? 10 días, a ver, ¿cuál es el número de obreros? A ver qué dice acá, ¿cuál es el tiempo empleado para hacer la obra? ¿Cuántos días han trabajado, jóvenes? A ver, aquí hay 10 días, más 10 días, 20 días, más 5 días, 25 días. En 25 días han terminado de trabajar toda la obra, jóvenes, ¿ya? Problema número 9, ¿qué dice? Se sabe que 10 obreros producen 80 chompas en 5 días. Muy bien. Se requiere producir 800 chompas con dichos obreros. 800 chompas con esos 10 obreros, ¿no? ¿Cuántos días demorarán? Aplicamos la regla del alicate, ¿no? Si 10 por 5 por 800 tiene que ser igual a 10 por D por 80. Desarrollando, se van a demorar 50 días. Entonces, estos 10 obreros se van a demorar 50 días en hacer toda esa cantidad de chompas. Muy bien. Pero ¿qué dice el problema, no? Pero se les da un plazo de 20 días. ¿Ya? Se les está dando un plazo de 20 días. Muy bien. Recuerda, se les está dando un plazo de 20 días. Lo tienen que hacer antes. Por lo que deciden contratar una cantidad adicional de obreros que trabajan desde el 9º día. Si trabajan desde el 9º día es porque 8 días han trabajado estos 10 obreros. Entonces, estos 10 obreros han trabajado durante 8 días. Empieza el 9º día, ahora aumentan en X, aumentan una cierta cantidad de obreros, o sea, habrá 10 más X, ¿de acuerdo? 10 más X obreros. Dice, para entregarlo 2 días antes, ¿no? De la entrega, 2 días antes. Si fue propuesto por 20 días, y yo ya trabajé 8, y voy a entregarlo 2 días antes, entonces yo me tengo que demorar, ¿cuánto? 18 días, ¿o no? ¿Sí? ¿O no?
Dice para el noveno día, hasta 2 días antes de la entrega. Allá. El problema dice que estos obreros deben de trabajar hasta 2 días antes de la entrega. La entrega es en 20 días, ¿no? La entrega es de 20 días. Si ya trabajamos 8 días y los 2 últimos días no van a trabajar estos obreros adicionales, entonces 2 días más 8 días habrían 10 días. Pero en total debe cumplirse en 20 días, 10 días. Muy bien. Entonces, ¿qué digo? Obra total es igual a la primera parte más segunda parte más tercera parte. 10 por 50 es igual a 10 por 8 más 10 más x por 10 más 10 por 2. Desarrollando, x valdría 30, ¿no? ¿Qué me dice en el problema número 9? Me dice, calcula el número de obreros que contrataron. Se contrató 30 obreros. Muy bien, jóvenes, hemos terminado la práctica y 2 problemitas de la autoevaluación. A continuación, tu tarea. La práctica, resuelves todos los pares y de la autoevaluación, los problemas del 1 al 7. Eso sería todo, muchachos. Nos vemos en una próxima clase. Chao.